Pero decirle a Caruso que no me rompa las pelotas. La mesa está tendida. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy, pero muy buenas tardes. Estamos arrancando que vuelvan las ideas en este capítulo, Viernes al Fin. Así se llama. Los días viernes se renombran, ahora son Viernes al Fin. En esta maratón que venimos corriendo en la República Argentina de hace demasiados años ya, en nuestra vida, que debería ser un poquito más tranquila y más amena. Pero acá estamos, para darle pelea y para hacernos buena compañía y transformar este rato en algo lindo de compartir hasta las 6 de la tarde en la 530. Salud, la barra querida. Algo no está bien en nuestros termostatos, ¿no? ¿Por qué? Porque Hamilton... Muy buenas tardes. Me acabo de sacar un buzo. ¿Sí? Porque Hamilton está con pullover... Ah, ahí estamos. Ahora sí. Saco otro buzo. Ahora estamos. Estaba como, ¿viste? Con pullover con... tortuga. Con cuello. ¿Está bien? Ahora Perfecto. Pullover tortuga. Ahora sí. No sé cómo se llama el de Calabró. Aníbal. Aníbal. Muy bueno. Yo me reía mucho con Aníbal, pelotazo en contra. Bueno. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Hola Luis Pablo. ¿Qué dice Caruso? ¿Cómo ¿Bien? estamos? Bien. Hola Néstor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Ay, estoy muy obsesivo con esto. Me resulta un tipo ya muy pesado, pero están con los dos, escote en B y con remera, nada más que en colores más o menos alternados. Oscuro, claro, claro, oscuro. Bueno, ¿cómo estás, Mariano? Bien. ¿Sí? Nunca ¿Tranqui? me hizo reír mucho Calabró a mí. Bueno, está bien. No era... Para comentario al margen. Está bien, a mí mi abuelo lo veía mucho y compartir con mi abuelo tanto tiempo significaba que te pesaba. Se reía un montón, él se reía. Eso es lindo. Un Tano, que se mataba de risa. A mí me gustaba ver cómo se reía mi abuelo. Entonces, bueno, por ahí, eso sí, claro, por ahí claro. tienes razón, por ahí es otra cosa. Romeo, vení para acá porque te reviento. Lo único que me hacía reír era el contra, pero después todo lo demás, todos los otros personajes. Pedro, mirá quién vino. Tiraba todo, rompía todo. Pedro, mira que vino es el contra. Sí. Claro, ese es el contra. Muy bueno. Que era, primero era Carrizo, su partner. Y después fue Sofovich. Después fue Sofovich. También. Su partner fue Carrizo. Qué memoria que tienen, ¿eh? Sí. Qué Bueno, Memoria no, al pero se pedo. nos se regaron. Sí. Memoria al pedo, todas cosas innecesarias. No, claro, si nos pedís, che, sacá eso y Claro, poné otra cosa, lo no, haríamos. claro. Lo haríamos, pero no sé. O cuál es el veríamos si, botón. veríamos si lo podemos hacer. Yo no sé si lo podemos hacer. Si No, nos piden es que- otra cosa. Más que esas estupideces. Está bien, puede ser. Bueno, estamos en viernes cargadito, que va a ser un viernes político, de intensidad política hasta el final de la jornada, porque a las 9 de la noche, por cadena nacional, el presidente Javier Milei va a intentar explicarle a la población... Lo inexplicable. Sí. Básicamente. Chau, muy buenas tardes, nos reencontramos el próximo lunes. Básicamente, ¿no? Estamos en esa Sí, hace claro. un montón de tiempo. ¿Por qué le paga una miseria a los jubilados? Sí. ¿Por qué le saca la plata a las universidades, al CONICET, a las personas con discapacidad o a las familias en realidad? Bueno, etcétera, etcétera. Tenés razón. Es una cadena nacional de 30 segundos. La plata no alcanza, hacemos que queremos defender el déficit fiscal y se da media vuelta y se va. Digo, no. Entre- O sea, en sus términos es eso, 30 segundos. ¿Qué va a explicar? No hay otra forma. 25 No, y además no 30 insulta minutos. más, con lo cual va a durar Caramba, menos todavía. Dura mucho menos. Dura claro. menos. Entre 25 y 30 minutos, se graba cerca de las 6 de la tarde, es una información ya conocida. Todavía no está claro si lo va a acompañar el ministro de Economía Caputo. Para editar, o sea, vieron que las puestas en escena de las cadenas nacionales del presidente son quizá con el elenco de gabinete, que están todos duritos mirando a cámara y gesticulando, o no. Son siluetas, no son ellos. No te Son equivoques. siluetas. No son sí, ellos. es probable. No son Sombras ellos. chinas. Sí. Sí. Y el presidente va a tratar, como dijo Luis, de explicar lo inexplicable, es decir, tratar de justificar los vetos y volver a darle valor al equilibrio fiscal y por qué en realidad lo que hizo el Congreso rompe todo su esquema económico. Intentará explicarlo, me parece que a esta altura las calles y el Congreso ya le dan cuenta al presidente que muy buena parte de la sociedad no está interpretando eso, ¿no? Sobre todo en el voto de aquellos sectores de la política que le dieron las herramientas en su momento a Milei, le dieron la ley bases, a pesar de que mucha gente, muchos analistas decían, che, guarda porque le están dando un martillo a un tipo que quiere romper todo,
pero bueno, le entregaron las herramientas. Sutil que sos. Sí. La sutileza caminando. Pablo Fernando Sutileza Caruso. Me gusta cómo lo titula La Nación, lo entrecomilla, con lo cual debe ser alguna declaración de alguien de Casa Rosado, del círculo de Milei. Dice, amurallar el déficit cero. Ese es el objetivo, amurallar. Sí. Qué palabra, ¿no? ¿Qué leen ustedes? Porque toda cadena nacional tiene un correlato. Digo, ¿por qué es necesaria una cadena nacional? Es la primera pregunta que me surge. O sea, ¿cuál es la lectura que hacen perdiendo ustedes? Efectividad Majul. Está bueno. Muy bueno. Está perdiendo efectividad Majul, Fantino. El Gordodán. El Gordodán. Todo eso perdió. Muy buena, Luispa. Excelente. No, pero es un... Sí, es parte de la explicación. Majul, el Gordán, todo eso apela a un electorado de él más duro, quizá un núcleo más fuerte, y una cadena, él aspira a fidelizar un poco lo que vos decías, los que se le están yendo, que quizás no estaban tan convencidos de Milei, lo votaron por su antiperonismo, por lo que sea, quiere resguardar eso. Sí. Y lo otro, que no sé si estará incluido en el discurso o no, más allá que putee o no putee, seguramente responsabilizar, entre comillas, al kirchnerismo, a la oposición, por querer desmadrar todo esto, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, insisto, yo me pregunto eso y también me pregunto, ponele que no dice insultos, que no insulta a viva voz, digamos. Que no queremos dice, verlo, claro, eso que todavía, no dice los hijos Es de leído, puta, en los este caso, oretes, creo. todas las cosas que pueda decir, Sí. pero sí dice las ratas, las alimañas, es lo mismo. No, es lo Es mismo. insulto. Claro, es un Sí, insulto. sí. O esos que se Con perdón de las ratas y las alimañas, pero es insulto. Claro. Pero en el mismo mensaje de la Fundación Faro, donde dijo no iba a insultar mal, dijo enano soviético, no sé qué otra Por cosa. eso es un insulto. Sí, ya está. O sea, no es necesario decir la puta que te parió para decir un insulto. Claro, bueno, exacto. Sí, no es necesario. Te lo decía vos Sí, igual, ¿eh? Ah, era para... bueno, en un contexto en el cual, ahora vamos a seguir hablando del tema, bueno, llegó el cierre de las alianzas, y sobre el final de lo que nos va a contar Luispa, de un mapa, de lo más general a lo más particular, seguramente lo iremos haciendo, es difícil completarlo todo, porque además tiene sentido en tanto y en cuanto, para algún cierre de alianzas, un poquito de acuerdo te pusiste en los nombres propios, o por lo menos decir, bueno... No, bastante. Ayer lo explicabas vos, ¿no? Sí, claro. Sobre el final vamos a compartir la palabra de Máximo Kirchner, que hoy estuvo en esta casa, sentado donde está sentado en este momento Mariano Hamilton, en el programa de Roberto Caballero con todo su equipo, y dejó definiciones que por lo menos a mí, para compartir con ustedes y con el resto de mis compañeros, me parecieron muy interesantes. Muy interesantes porque me parece que nos ayuda a entender dónde está el eje del debate en este momento hacia adentro del campo nacional y popular. No lo exime a Máximo Kirchner de miradas retrospectivas, críticas respecto a lo que él mismo dice en esta conversación, en esta charla, pero es muy interesante porque me parece ayuda a consolidar un debate que tiene un poco más de sentido respecto a las cosas que venimos viendo. Entonces, toda la charla me pareció muy interesante. Puntualmente lo que rescatamos, ahora lo vamos a compartir, creo que puede disparar algún análisis, que nunca será acabado, pero sí poner en marcha ese tipo de análisis me parece que tiene bastante sentido. A ver, Luispa, ¿cómo le entramos al cierre de alianzas? A ver, sugiero algunos datos generales en primer lugar y después, si ustedes quieren, profundizamos o vemos los distritos más importantes, porque por supuesto se va a hacer largo y quizá tenga más sentido intentar interpretar, ¿no?, la cuestión general. A ver, en primer lugar, ¿qué vemos después del cierre de alianzas? Quiero subrayar eso que vos decías, tengamos en cuenta eso. El cierre de alianzas, si bien es un cierre de unidad de partidos, la discusión de los nombres tuvo que estar. Formó parte para que los partidos decidan integrarse o no. Quiero decir con esto, el cierre formal de las listas y la presentación de nombres es el 17 de agosto. Uh-huh. Por supuesto van a seguir las discusiones de cara al 17, pero lo central, los ejes principales ya están. De hecho, en Fuerza Patria, podemos empezar por ahí, si ustedes quieren. Sí. En Fuerza Patria, en los distritos más importantes, perdón. ¿Querés un poquito de agua, Luis Pablo? No cerró Patria Grande, el frente que encabeza Juan Grabois con Ofelia Fernández, precisamente porque no se pusieron de acuerdo en la cuestión de los nombres, ¿no?, en los lugares para esa fuerza, para Patria Grande. Dice Juan Grabois, para ser justos, que no es lo único que a él le interesa, no es lo único que se está discutiendo, que él quiere además que Fuerza Patria tenga determinado carácter, un carácter opositor más fuerte, se refiere a lo programático, y que eso tampoco está.
Pongamos que son las dos cosas, para darle la derecha. Algo en ese retoma caso. Máximo Kirchner en esta charla de Les Cuento con Roberto Caballero acá en la 530, así que después esto lo retomamos también. No quedó del todo claro eso cuando Juan Grabois dijo lo que dijo. Exactamente. ¿No? Quizá lo piensa, lo siente, uno puede, en todo el recorrido discursivo de Juan Grabois, puede encontrar lo programático, sin dudas. En esa conversación donde él dijo, voy a ser candidato sí o sí, o vamos por afuera, parecía que era más un tema de candidato. Que lo central pasaba por ahí, exactamente. Ya que estamos con Fuerza Patria, digamos, logró presentar alianzas como tal, como Fuerza Patria, más allá de que en alguna provincia se va a llamar de otra manera, como el caso de Entre Ríos, que es Fuerza Entre Ríos y no Fuerza Patria, pero hay alguna diferencia en algún caso que no es una diferencia central. Logró armar una unidad prácticamente total en 18 provincias, lo cual no es poco para el estado de debate público en el que venía el Partido Justicialista y sus distintas vertientes. ¿Fuerza Patria en 18? En 18 provincias. No lo logró en 6. Salta, Misiones, Chubut, Tierra del Fuego, Córdoba, Jujuy y San Luis. Sí. Eso no quiere decir que en esas provincias no se exprese algún grado de unidad, los hay. Pero bueno, al haber referentes que están enfrentados, si quieren después vemos caso por caso, imagino que no nos va a dar el tiempo. ¿En todas se llama Fuerza Patria o en algunos casos? Es lo que acabo de decir, en algún caso tiene alguna variante. Bien, ponía el ejemplo de Fuerza Entre Ríos. O sea, peronismo unido en 18 provincias. Si ustedes quieren, lo que era Unión por la Patria, que ahora se llama Fuerza Patria centralmente, está en 18 provincias, más allá de que en algunas se puede llamar un poco distinto. ¿El distrito de Grabois cuál es? La provincia de Buenos Aires. Entonces no hay unidad en la provincia de Buenos Aires. Patria Grande no firmó el acuerdo. Por eso, Grabois no sería la unidad completa. Bueno. No sería la unidad completa, puede haber alguna otra fuerza que no lo haya integrado, pero quiero decir, Patria Grande es otro partido político, está bien, ahí no cerró, en la ciudad de Buenos Aires tampoco cerró, hay alguna excepción, pero hasta ahora tampoco sabemos si Patria Grande se va a presentar por fuera. Claro, hay que ver si tiene los papeles. A ver, en estos 18 distritos lo que cerró es el acuerdo, para ponerle nombre, del Frente Renovador, de Cristina, la Cámpora, el kirchnerismo y... y algunos peronismos locales. Y peronismos locales. Y peronismos locales que en las provincias son muy importantes, en algunos casos son muy importantes. Y de gran diversidad. Digámoslo, por ejemplo, el caso Tucumán, caso Catamarca. Claro. ¿No? Cerraron con Jaldo adentro, con Jalil adentro. Lo cual abre preguntas, interrogantes de cómo no llegamos nunca a tiempo de abarcar eso, pero... Por supuesto. Bueno. Interrogantes inmensos abre. A ver, en el mismo sentido que plantea Mariano con Patria Grande, también puede haber algún otro espacio político con menos referencia en alguna provincia que no haya terminado formando parte, pero me refiero al grueso, a lo que mencionan Néstor, ¿no? Al grueso del Partido Justicialista está... No lo afirmé, lo pregunté. No, es que está muy bien. La aclaración, en realidad yo la tenía prevista en el distrito por distrito, pero está muy bien. ¿Qué pasa con la Libertad Avanza y el PRO? Esto que se viene anunciando y se coronó hace unos días con las reuniones, etcétera. Bueno, lograron avanzar en una unidad entre los dos espacios. Siempre hay algún partido provincial además, pero básicamente la Libertad Avanza y el PRO en 9 provincias. En las demás no, en algún caso va la Libertad Avanza sola o va con algunos espacios provinciales, que también, bueno, tendríamos que verlo detalle por detalle, pero el acuerdo, la Libertad Avanza PRO subrayado, está en 9 provincias. ¿Puedo hacer un puntito ahí? Sí. Yo sé que en función de lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, que alguien decía por ahí, su casa matriz, me parece que está muy bien, que es su casa matriz, que provincia de Buenos Aires. Ahora, un acuerdo en 9 provincias no es un acuerdo, no es poco. No, es un montón. No me animo a decir el PRO murió. Pero acordémonos, mira, no tengo el dato. Y hay que ver cómo se dan los lugares y cómo se dan en cada provincia. El acuerdo es relativo, digamos, ¿no? Es una capitulación. Por eso, más que un está bien, acuerdo, pero se dan 9 provincias, o sea... Pero es una capitulación, ¿no? Es de parte del PRO. Claro, sí, por supuesto. Pero les puedo decir algo que todavía agrava, podríamos decir, la situación aún más, y es que en las elecciones del año pasado, la Libertad Avanza estaba en provincias contadas con los dedos de una sola mano. Hoy está en prácticamente todas la Libertad Avanza, en alianza con el PRO, con otros partidos o sola directamente.
distintas expresiones libertarias se lograron armar en todas las provincias. Digo, para subrayar una situación que en lugar de ir decreciendo, va creciendo. En los fierros, lógico. Obvio, eso le pasó también al macrismo. El PRO no dejaba de ser un partido vecinal que una vez que hizo gobierno nacional se expandió por todos lados. Siendo eso, ¿no? Gobierno es lógico que pasa. Y en espejo inverso, asimétricamente con el PRO. Claro. Que es lo que hizo asimétricamente con el radicalismo del PRO en su momento. Así es. Bueno, se conformó finalmente el espacio del que venimos hablando en los últimos días. Este espacio de los gobernadores de algunas provincias se llama Provincias Unidas, el espacio. De hecho, en la mayor parte de las provincias en las que se presenta, se va a presentar con ese nombre. En algún caso hay una variante también. Básicamente estamos hablando de Chubut, de Santa Fe, de Córdoba, de Jujuy y de Santa Cruz. Esas son las provincias. Ahora, hay una particularidad, que es la ciudad de Buenos Aires. ¿Y la ciudad de Buenos Aires? En la ciudad de Buenos Aires, sí, lo que pasa es que Jorge Macri como tal no forma parte de la alianza de los gobernadores. No. Claro. Sin embargo, en la ciudad de Buenos Aires van a estar Facundo Manes y Martín Lustó encabezando la fórmula de Provincias Unidas, que en el caso de la ciudad se llama, ya te dejo, Néstor. Perdón que me interrumpa, no quiero interrumpir. Ciudadanos Unidos. Si no querés interrumpir, no interrumpas. Porque Provincias Unidas es pre-Estado Nacional, no sé si... Sí, es cierto, claro. O sea, es una situación... Provincias Unidas del Río de la Plata. Claro. Falta que le pongan Río de la Plata y ya estamos. Igual cuando hables de China te voy a interrumpir, te aviso. Claro, pero claramente. La vaina, porque si no puedo creer que se hayan puesto ese nombre. Perdón la comparación, si nos está escuchando, pegará un insulto al aire, pero la idea de confederación que tiene... Estuvo con Daniel Tonietti hace unos días nomás, Santiago Cunio, también remite. Bueno, por lo menos un poquito más, porque vino primero Provincias Unidas, después vino Confederación. Pero también es previo, digamos, a... No me lo veía Caruso citando a Cunio. Es una charla muy interesante, pero se la recomiendo a Tonietti Cunio. Cuya directriz es la disolución nacional. Digo, como plantea mi ley, que se llame Provincias Unidas. Bueno, Santiago Cunio no va a ser candidato en las elecciones provinciales en la provincia de Buenos Aires porque respalda al gobernador Axel Kicillof, pero sí se va a presentar por afuera en las elecciones nacionales y su propuesta es una nueva constitución y sobre todo la idea de una confederación, de ser confederados, no se llama así, de hecho el espacio, perdón, pero escuchen la entrevista. Dale, Luis Pablo, dale. No sé, sobre todo por dale vos. Bueno, decía, son ideas. Está esa particularidad, ¿no? La ciudad de Buenos Aires también suma, en este caso, Ciudadanos Unidos. ¿Puedo agregar? Con Martín Lustó y con Facundo Otro Manes. chisme ahí. Agregue lo que quiera. Hasta último momento, Jorge Macri, que no quería el acuerdo con la Libertad Avanza, un acuerdo que decide Mauricio Macri. Claro. Ahora es mauricismo y jorgismo, ya no es más macrismo, porque hay una diferencia. Exacto. ¿No? Estaba queriendo armar otra cosa. Claro. Jorge Macri, en la ciudad de Buenos Aires, finalmente termina triunfando el mauricismo dentro del... Bueno, y a nivel nacional, para redondear las cuestiones más generales, hay otro frente que se repite en la mayor parte de las provincias, y no en todas, y es el de la izquierda trotskista, el del Frente de Izquierda, que incluso ya anunció sus candidatos principales tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia. No hay otros frentes que está muy bien que lo nombres porque viste que no se los está nombrando. Pero además no existiera los nombro no porque sean los únicos, porque después hay otros partidos, incluso trotskistas de izquierda, que se presentan sueltos, pero no en todas las provincias. Sí. Bueno, el Frente de Izquierda tiene la misma característica que los otros espacios que acabo de nombrar, que es que se presenta en la mayor parte del país. Bueno, y ahí sí, un poco acá se iba a contestar la pregunta de Mariano. Buenos Aires, para tener en cuenta, ¿no? La provincia de Buenos Aires elige 35 diputados. Digo, para ver cuál es la madre de todas las batallas. 35 diputados se renuevan en la provincia de Buenos Aires. Efectivamente, Fuerza Patria cerró en unidad, con la excepción de Patria Grande, la fuerza que lidera Juan Grabois, que se va a tomar el tiempo. Estos 10 días sigue negociando, no rompió ya, no anunció, nosotros vamos solos, no dijo eso. Dijo, se sigue negociando y el 17 se verá si acuerda con un lugar en la lista o si presenta... Se guardó el partido para decir voy por afuera como un elemento de presión. Sí, por supuesto.
Como debe por ser, supuesto. en estos casos. Tengo mis peros, pero entiendo la lógica. Bueno, a grandes rasgos, La Libertad Avanza va con el PRO y Provincias Unidas se presenta en la provincia de Buenos Aires y va a estar encabezada en la Cámara de Diputados por Florencio Randazzo. Es el mismo. ¿Eso está definido? Sí, está definido. Es el mismo espacio que en las provinciales. Pues recuerden que antes están las elecciones. Sí, estamos hablando de lo nacional, pero antes está el 7 están las legislativas el 7 de septiembre. Ahí se presenta otro espacio bolonqui, ¿no? que Somos Buenos Aires. Sí. Somos Buenos Aires no está en las nacionales. Lo que está en las nacionales es Provincias Unidas. Bien. Bueno, Ciudad de Buenos Aires, 13 diputados y 3 senadores. En este caso se eligen senadores. Un dato ahí, porque es muy importante. En 8 provincias, no en todas, en 8 provincias se eligen senadores. Atención con la elección en esas provincias. Sí. Una de ellas es la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual además cobra otra fuerza. Ahí está Fuerza Patria, se repite lo mismo con Patria Grande que en el caso de la provincia. Se presenta Provincias Unidas, ya lo conté, en la ciudad, con Martín Lustó y Facundo Manes. La Libertad Avanza va, por supuesto, con el PRO, como ya sabemos. Y la Coalición Cívica y Confianza Pública, estos son 2 bellezas de mujeres, Elisa Carrió y Ocaña. Que van a ser candidatas. Van a ser candidatas. ¿A alguien le sacan? Bueno, claro, por supuesto. Y ahí está el larretismo, está el MID, toda gente fantástica, el Partido Federal, Partido de las Ciudades. Bueno, es un espacio de derecha, de centro derecha. Noto cierta tendencia, ¿no? Este programa en la crónica de Luis Pablo Gini. Sí, loco, ¿dónde te pensás que laburás, loco? ¿En la 530? Bueno. No, corregime, vos sos un experto en estos temas. A ver. Lo dudo. Aparece, pero... es una elección donde se juega fuerte, donde aparecen nombres propios de mucha trayectoria. Y, por ejemplo, un distrito como la Ciudad de Buenos Aires, cuando empezás a hacer las cuentas por el DONT, hay gente que te puede rascar, que te puede rascar una banca a los grandes frentes. Con eso especula precisamente Patria Grande de Juan Grabois, ¿no? En el caso de la ciudad, Ofelia Fernández dice: si yo voy por afuera, te hago un daño. ¿Qué tenés que 3%? Para meter 3%. 3%. No, 3%. Sí, 3%. Y Ofelia y Grabois lo sacan. A partir del 3% entras en el sistema DONT. Es decir, entras en la repartija. Y ahí hay que hacer las cuentas en función de todo. No, pero además, Ofelia y Grabois lo sacan. No sé si lo sacan de por sí. Bueno, hay que ver el 8% de las elecciones presidenciales, Grabois. Sí, en una interna que estaba contenida. En una interna contenida. En una interna no contenida, si es que van por afuera, no sé. No digo que no. Suponete, de todas maneras, suponete que no saca el 3%, que saca el 1,5%. ¿A quién se lo saca? ¿A quién se lo saca? No sabemos a quién se lo saca. Claro. El diputado, lo que habría que puntualizar y chequear es el tema de senadores, porque las alianzas entre el PRO y la Libertad Avanza lo que hace es beneficia con el tema de senadores al frente, ¿cómo es? El del peronismo, me olvidé. Fuerza Patria. A Fuerza Patria, porque al ser 2 y 1 todo el tiempo, o sea, al unirse el PRO y la Libertad Avanza, que te podrían hacer un 2 para el PRO, 1 para Libertad Avanza y dejar afuera el peronismo, acá tenés 2 y 1, ¿no? Claro. Con el tema de las senadurías lo beneficia, lo que por ahí lo perjudica es el tema de las diputadas. Podríamos decir salvo catástrofe. Que Mariano Recalde volverá a ser senador nacional. Salvo que entre un dato más de Fuerza Patria. Izquierda, digamos, ¿no? Un dato más de Fuerza Patria, si bien no logró sumar a Patria Grande, sí logró sumar los espacios de Juan Manuel Laval Medina y de Guillermo Moreno, que están dentro de lo que es Fuerza Patria. Bueno, estoy viendo la hora, me parece que por lo menos por ahora estamos, invito, ¿hay alguna cosita? Hay más, está Córdoba lo de Córdoba es muy interesante. Santa Fe es muy interesante. ¿De candidata va Mondino ahora? ¿En Córdoba? No por Provincias Unidas. No, por Provincias Unidas. Si él ya está en Provincias Unidas. No tenía ese dato. Pero está en Provincias Unidas, Mondino. No tenía el dato. Sí, está ahí. Bueno, no tenía ese dato. Qué bolón que está ahí. Ahora vamos a repasar, cómo replicó el gobierno lo de Mondino, pero que entró ¿no? Claro. ¿Y qué te pasa? Que pegó muy fuerte. Quedan bastantes cosas, vamos a hacer algo, porque lo de Máximo Kirchner me parece que amerita, va a abrir una charla, nos conozco. Córdoba me parece que es muy interesante para conversar también, efectivamente. Y me estaba preguntando, ¿a quién? 9 diputados mete Córdoba. A mí me apasiona esto. Yo estaría las 2 horas hablando sobre este tema. Pero hay que, de alguna manera, hay que conectar con las grandes mayorías, ¿no? La política. Claro. ¿A cuántas personas les está interesando esto que estamos contando? Seguro en la audiencia de la 530 y de que vuelvan seguro. Pero estoy pensando, en un momento tuvimos que aclarar. Acuérdense que el 7 de septiembre hay elecciones en la provincia.
que se van a dar en medio de toda esta discusión. Además, bueno, es un territorio que ojalá invite a la participación, invite a conocer qué es lo que está pasando y no todo lo contrario. Ahí hay cierta importancia que le tenemos que dar a la militancia, ¿no? La militancia tiene también que salir a buscar, porque los que ahora están escuchando la 530 seguramente van a votar, saben qué es lo que hay que votar, saben para qué lado ir, pero los que están escuchando FM100 o Aspen no. Entonces habría que ir a buscarlos, ¿no? Ahora empezar a mandar mensajes a FM100. No, Aspen. Los de FM100 saben, me parece. Claro. Tenés razón. Sobre esto mismo, y cerramos acá, prometemos, hay un debate en este momento sobre, si hay, como se están diciendo, como consultores y consultoras están diciendo, y como están diciendo también quienes conocen territorio, quienes están laburando políticamente en territorio, que va a haber baja participación en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Hay un debate, ¿los vamos a buscar o no? ¿Incentivamos? ¿Quiénes son los que no están yendo a votar? Si fueran a votar esos, ¿a quién votarían? Y hay quien está pensando que en este momento eso podría beneficiar al campo nacional y popular, porque los que están dejando de participar son los que están desencantados con Milei y dicen, yo no voy, y si voy, por ahí me impulsa más el odio al otro. Me parece que no. Creo que es un error. Yo les digo que esto se está conversando. Es un error grave el que estás cometiendo, Caruso. No, yo no. ¿Qué estás proponiendo? ¿Qué estás proponiendo, Caruso? Dejate jorobar. Tira bomba. Son tremendos. 4:32. Se viene Heller, vamos a hablar de lo que dejó la sesión en el Congreso, vamos a hablar del tema tasas. Hoy apareció el famoso REM, es una suerte de consulta que se hace entre actores financieros y de la economía, y da una inflación determinada, pero tasas mucho más altas, así que en un ratito lo vamos a conversar. ¿De qué hablaremos de lo internacional, Néstor? Hubo, por un lado, en términos de lo que es Ucrania, una charla telefónica muy interesante entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de China, Xi Jinping, y se está hablando también de una cumbre entre Putin y Trump, ¿sí? Inminente para hablar de Ucrania. Y de lo otro, bueno, lamentablemente sigue la cuestión en Gaza. Ayer hablamos de esta intención del gobierno de Israel en anexar directamente la franja, y tenemos una nota pensada para que nos ilustre sobre esa situación. Hay novedad, porque el Gabinete de Seguridad de Israel le da el verde. Lo dijo Netanyahu, es porque ya está decidido a anexar completamente, vulnerando ya el límite de cualquier norma internacional, y terminar de exterminar o de expulsar a esa población. Así que con eso tenemos una entrevista pautada. No queremos ocupar Gaza, queremos liberarla de Hamás. Sí, eso es lo más grave, o sea, liberarla y que se sientan libres los palestinos de Hamás. La verdad, impresionante. Bueno, por supuesto seguiremos hablando de política. Hoy a las 9 de la noche habla el presidente Javier Milei por Cadena Nacional. En materia deportiva, que Hamilton. Bueno, tenemos la agenda como siempre deportiva, y como todos los viernes traje alguna cosita ahí para compartir con ustedes. Muy bien. De deporte. Buen triunfo San Lorenzo ayer. Jugó un huevo, jugó un fenómeno. Fui a la cancha, la verdad la rompimos. Yo no podía creer, parecía el Ajax. Mirá, Ceruti parecía Carabagelia, loco. Yo decía, ¿qué le pasa a este pibe? Se volvió loco, te juro. El Ajax. El Ajax de Johan Cruyff. Bueno. Reali. No cualquiera. Reali era Johan Cruyff. Okay. Bueno, hoy hay partidos también y se viene un fin de semana, sobre todo un sábado por la tarde, muy, pero muy atractivo para ver partidos. 4:35, hacemos que vuelvan hasta las 6. AM 530, Somos Radio. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes, bajo la mirada ácida del autor, que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar, sin perder el humor, sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos.
¿Quién controla lo que vemos, leemos y pensamos? Este viernes 8 de agosto, a las 18 horas, te invitamos a la jornada de charla y debate. El proceso de concentración de medios, redes y plataformas digitales en Argentina y la región. 2 paneles para pensar el presente y el futuro de la información. A las 18 horas, nuevo proceso de concentración en Argentina, medios, redes, plataformas, inteligencia artificial y las regulaciones necesarias. Con Guillermo Ruz, Cintia García y Martín Becerra. Modera María Quintero. A las 20 horas, las nuevas regulaciones en la era digital a nivel regional. Con Irene León, de Ecuador. Natalia Benavides, de Brasil, Fernando Sánchez Mejorado, de México, y Fernanda Ruiz. Modera Diego Besiunas. Modalidad presencial, Mateu 130, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Participa, escucha, pregunta, porque la concentración de medios es también una disputa por la democracia. Novedades en Ediciones Continente. FMI, la trama oculta de la deuda, impunidad y poder de Alejandro Olmos Gaona. El acuerdo de Javier Milei expone una larga lista de sometimientos a las pretensiones del Fondo Monetario Internacional, del que existe un total desconocimiento sobre su estructura normativa. Un libro que pone en evidencia todo lo que no se sabe. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram, @edicontinente. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Ciclo de cine y peronismo en el Pulqui Bar. Desde el 1 de agosto, todos los viernes a las 19. 4 encuentros semanales, a cargo de Luis Frank, con invitados especiales en cada encuentro. Proyectaremos Juan Moreira, Los Hijos de Fierro, Operación Masacre y No Habrá Más Penas ni Olvido. Informes e inscripción al 11 60 12 86 10. Descuentos para grupos y parejas. El Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan.
mañana, la máxima 14, ligeramente nublado, apenita, o sea, el solcito te vas a poder resguardar. Lo que pasaba ayer y antes de ayer era que era temperatura baja, pero había humedad, y era una humedad bastante fría, no sé si lo... Qué frío va a ser en las canchas donde se juegan los partidos mañana, ¿no? Lo que me cagué de frío anoche en la San Lorenzo, no tenés idea del frío que hacía. ¿Por qué? No, va a ser frío en esas canchas, me imagino. ¿Cómo es la cancha Independiente? Es muy cálida, es un infierno rojo. Va a estar estallado el estadio. Anda con doble campera, sí, doble se vino campera. Fuerte. ¿Y el otro partido dónde se juega? El otro no sé dónde se juega. El favorito arriba, pero le tengo fe a Independiente. Bueno, ahora después repasamos los pálpitos. Acá pocas personas se la juegan, como Mariano Hamilton y quien les habla. El resto tímidamente, ¿no? Uno por cábala y el otro porque... si pudiera sería todo empate en la vida, ¿no? Una cosa increíble. De vos habla, Resti. Domingo. Por si no se entendió. Domingo mínimo, sí. La máxima 16, esta familia. Algo nublado, estamos hablando de Buenos Aires y alrededores. Bueno, ¿qué estamos escuchando? ¿A Nina Simone? ¿Puede ser? Es Nina Simone, efectivamente. Nina Simone. Pero creo no la llegué a escuchar con los auriculares, que me vendieron un poquito de gato por liebre. ¿No? No, de ninguna manera. Está sonando, si querés podés ponerte los auriculares. Yo sugerí que pasáramos a Nina Simone, que es una gran voz. No, vos mandaste, no sugeriste. Mandaste un link. Pero, ¿y es esta misma? Porque yo, ahora como lo mandé hace varios días. No tenés la menor idea de lo que mandaste. No, porque como lo mandé hace varios días. Ella tiene varias canciones hermosas. Sí. Y esta me parece... Quiero escuchar la explicación, a ver si en algún momento zafa Néstor de que digamos que está tirando por la borda a un compañero. No, en absoluto. Siempre que le pasé cosas a Luispa, le agradecí que lo pasa. Y está abierto siempre a que todos mandemos y no lo hacemos. Así que... Solo agradecimiento para Luispa. Tengo dudas con la canción que había Néstor, ¿cómo te vamos a cambiar la canción? Vamos al grano, Néstor. Vamos al grano. ¿Cuál querés escuchar? ¿Cuál era tu favorita? Hay una que originalmente es de Bee Gees, que es To Love Somebody. Esa no la mandaste. Entonces me equivoqué yo. Bueno. Pero bueno, tiene muchas canciones. Bueno, Nina Simone. Esta no te gustó, evidentemente. No, sí, pero no la llegué a escuchar con el auricular, estaba con... Y ponete los auriculares, hermano. No, porque nos prendimos en una charla fuera de aire, bueno. Pero ahora te lo puedo poner. Es un viernes muy apasionado. Algo está sonando. Ponete. Es que no me acuerdo, la verdad debo confesar que no me acuerdo. No, ¿qué están haciendo? No sé qué están haciendo. Se larguen el escabio ahí, el control. Bueno. Empezamos a repasar agenda deportiva con Mariano Hamilton. Sí, señor, lo que usted pida. Ayer jugaron Godoy Cruz con Gimnasia. Sorpresivo triunfo de Gimnasia.
en Mendoza. San Lorenzo, puntero, entre paréntesis, 1-0 a Vélez, le ganó. 4 fechas. Gran partido de San Lorenzo, la verdad que sorpresiva actuación del equipo de Ayude. Llegó para ayudar, efectivamente. Lo de Ayude se suma a el comisario Garrote, porque claro, recuerden que llega en el momento de San Lorenzo. Es el nacido por el apellido que condiciona su existencia, ¿no? Exactamente. Peter Lamelas, claro, ¿no? Claro. Y siguen la firma. Y siguen la firma. Lo que quiero decir solamente es que el técnico de San Lorenzo entiende el juego y uno se da cuenta cuando ve que lo saca Bombergar y lo pone a Cuello para decir, pongo una referencia que tenga 30 segundos la pelota, que era lo que le pasaba a Sanson, no podía sostener la pelota en la ofensiva. Y a partir de ahí pasan cosas interesantes, que es lo que pasó ayer con San Lorenzo. Bien. Estudiantes puntero, entre comillas, le ganó 2-1 Independiente Rivadavia Mendoza, y hoy ya tenemos partidos. A las 19, Tigre Huracán, lindo partido, atractivo, siempre Huracán es un buen partido. A las 21, Newell's, Central Córdoba. Newell's, Central Córdoba. ¿Tenés algo para decir? No, y a las 21:15, Lanús Talleres. Mañana vos decías que es una fecha interesante o un día atractivo. No sean malos, ¿no? ¿Por qué? No, porque van a decir, juega el otro Rosario frente a Central Córdoba, no van a poner Central en el cartel, no le pongan CEN. Porque. ¿Pero cómo se llama? Central Córdoba de Santiago del Estero. ¿No crees que sos el único que se puede llamar Central? No, digo por la gente por el equipo contra el que juega, por eso lo digo. No arranquen del vestuario perdiendo 1-0. CCB pone. Bueno, decía San Martín de San Juan contra Sarmiento a las 14:30, el sábado estamos hablando ahora, o sea, mañana. Che, Lanús Talleres también es un buen partido. Lo dije. Sí. No, lo dijiste, pero lo pasamos por ahí. A las 16:30, Boca Racing. Sí. Gran partido, interesante. ¿Debuta Rojo? Debuta. No. ¿En serio lo pregunto? No, supongo que no. ¿En dónde? ¿En Racing? No debuta Rojo. ¿No debuta? No ¿Estás creo. seguro? Ya hace 6 meses que no juega. Pero dicen que va a la Bombonera, ¿eh? Bueno, qué sé yo, no sé. Estás muy informado. Uno tiene que estar informado. No puede venir. Preguntale a algún periodista de deportes si debuta Rojo. Bueno, decía, Independiente River a las 18:30, el clásico Luis Parrestivo. ¿Qué van a hacer? ¿Van a apostar? ¿Qué van a hacer? Quiero Néstor ya que me cuenten. Néstor no quiere apostar. ¿Por qué no apostás? Porque no apuesto porque las últimas veces que aposté me fue mal y no te voy a contar, no por falta te voy de a fe. Contar lo que Charlie tampoco quiere apostar. Te voy a contar lo que yo hago. Si yo apuesto, o sea, si yo provoco la apuesta, pierdo. Si me apuestan y yo acepto la apuesta, gano. Bueno, no tengo el registro de cuándo han sido las veces que perdí. Pero las últimas empezar a registrar esa situación. Decir algo a los dos. Creen que tienen más influencia de la que cualquier ser en sus cabales. Claro. Pero bueno. Es muy raro lo que está pasando este viernes de programa. Les pedimos mil disculpas. Yo quiero decir una cosa. Yo sí me juego entero. Para mí, si no hay cosa de vestuario, insisto. Si no hay cosa vamos con los dos. Claro, bueno, ¿con qué partido? Vamos con los dos. Boca Racing. Boca. Racing. Empate. No puedo creer. Empate. Hay 3 posibilidades. Gana uno, empata o gana el otro. Para mí es el empate. Boca. Es el 33,33% de posibilidades. Independiente River, decime Independiente. River. Independiente. Empate. Muy bien. Se caga de risa de mí y dice empate. No, yo digo por no. Yo juego siempre, boludo. Bien. Bueno, muy bien. 20:45. Bueno, está todo anotado. Atlético Tucumán, 20:45, Atlético Tucumán contra Central, que ya arranca 1-0 con un penal de Di María. 20:45, Belgrano Banfield. Sí. Y el domingo a las 15, Barracas Aldo Civi, partidazo. A las 17, Instituto Platense, partidazo. A las 20, Argentinos Unión, este está muy bien. Sí. Y a las 19, ¿Contra quién? Justicia. Argentinos Unión, perdón. Me salté Unión. Lindo partido. Y a las 19, Defensa Riestra, partidazo. Bueno, Argentinos, digamos que Estudiantes y San Lorenzo son los punteros del campeoto. Estudiantes tiene 9. Por 4 fechas y. Por un punto. ¿Sabes lo que pasa? ¿No? Eso es el puntero con la sequía que tenemos. Ayer gritábamos, dale campeón, que pedíamos la vuelta olímpica cuando terminó el partido. Muy bien. Te juro. Bueno, ya está. Che, pensaba, Di María debe estar pensando, le debe decir a los compañeros, che, patealo vos, no me quemé, patealo vos, por favor. Le debe estar diciendo, ¿en serio? Si no entiendo el chiste, me parece. ¿Lo va a patear de vuelta a Di María? Penal. 4 de la tarde, 51 minutos. Es un viernes raro el de este, pero estamos felices. Si transmitimos alegría, vale. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan.
Bueno, resumen de la semana prepara Mariano Randazzo para la audiencia de Que Vuelvan, y después nos metemos con la entrevista que hoy le dio Máximo Kirchner a la 530 del programa de Roberto Caballero, con algunas definiciones que creo que, por cómo venimos discutiendo la política desde hace un par de años en este equipo, creo que va a ser interesante escucharlo a Máximo Kirchner. 4:52, el resumen de una semana que todavía no terminó y que va a tener hasta las 9 de la noche, me parece, el punto final de la semana, digamos, ¿no? Con la cadena nacional del presidente Javier Milei. En verdad es inadmisible realmente, no hay una explicación. Primero decir que tenemos dos elecciones, el 7 de septiembre es una de carácter provincial, por primera vez en 40 años, y después está la elección nacional. Este cambio que ha habido de establecimiento se ha hecho para las dos elecciones. María Teresa García. Imagínese usted, en un padrón de 14 millones habilitados para votar, que le cambien la escuela. No hay una explicación correcta, es absolutamente cierto. A gente que votaba a 2 cuadras de su casa la mandan a 4 kilómetros de distancia. Y hay que entender que la Constitución y toda la legislación electoral apunta a facilitarle el voto al ciudadano para que la ciudadanía participe. De este modo, parece que es lo contrario, ¿no? Yo digo que la fe en San Cayetano está en las entrañas más profundas de la fe de nuestro pueblo, y esto es lo que se ve en este santuario, lo que se vio en Liniers y en lo que se ve a lo largo y ancho del país. Creo que todos tenemos que construir lo que el Papa Francisco llamaba la cultura del encuentro y la fraternidad, y eso es responsabilidad de todos. Entonces creo que tenemos que dejar que hoy San Cayetano toque nuestros corazones y que cada uno ponga lo mejor para verdaderamente ser hermanos. Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires. Construir la paz depende de los propios corazones, y que la paz tiene que ver con cómo nos tratamos, cómo nos hablamos, cómo nos miramos, y por eso también en esta misa, como hoy en Liniers a la mañana, convocaba a la unidad. La palabra peregrinos significa que el que cruza fronteras. Creo que nosotros tenemos que cruzar muchas fronteras culturales, ideológicas, de muchos prejuicios, y descubrir que el que está al lado mío, aunque piense distinto, es mi hermano. Siempre los que gobiernan tienen esa responsabilidad. Hoy es este gobierno, pero siempre ha tenido que ser así en la Argentina. Cada día nos emocionamos más la cantidad de seguidores que tiene este streaming, y bueno, y hay un furor también entre los chicos, lo cual es algo muy interesante, ¿no? Porque ya hemos recibido un montón de información que mucha gente, muchos jóvenes están preguntando dónde estudiar biología marina, ¿no? Es decir, que ven una posible vocación a la investigación científica, lo cual a nosotros nos da muchísimo gusto. Fabián Acuña, biólogo marino. Y hay cosas que nos sorprenden a nosotros los biólogos, ¿no? Que hace años estamos investigando, pero vemos cosas que tampoco sabemos qué son. Por ejemplo, había un organismo que era todo blanco, ¿no es cierto? Le pusieron lámpara, siempre en el streaming a veces en YouTube le ponen como unos subtítulos y le habían puesto lámpara, algo así, realmente parecía una lámpara. Eso yo no sé qué es, por ejemplo, ¿no? Nuestro foco es la inflación, y siempre, vamos a estar focalizados en que no sobre un peso, en que la oferta y la demanda de dinero esté lo más equilibrada posible. Luis Toto Caputo. Se genera una distorsión, ya sea, podría ser por una caída en la demanda de dinero. Bueno, el central tiene las herramientas para absorber los pesos que sean necesarios para equilibrar nuevamente esto, porque en definitiva, como digo, de eso se trata, y que entonces aún si subiera el tipo de cambio, que no se reflejara en precios, como de hecho estuvo pasando en el último tiempo. Y si alguien decide repricear bienes porque ve que el tipo de cambio sube, probablemente lo que le pasará es que venderá menos. No hay ningún tipo de decoro, es decir, ni siquiera no tenemos un presidente de la nación compungido porque tiene que hacer, como en su momento decía el muchacho de Anillaco, cirugía mayor sin anestesia, y entonces pedía disculpas. Eduardo Tonioli, diputado nacional. Se jacta de vetar la ayuda a los adultos mayores y a las personas con discapacidad, que no pueden valerse por sí mismas la mayoría y que necesitan imperiosamente de una recomposición por parte del Estado de los fondos que destina a esas cuestiones, ¿no? Todo para la timba, todo para los sectores de privilegio económico, para el capital financiero internacional y para las transnacionales interesadas en nuestros recursos estratégicos. Eso es mi ley. Para bajar retenciones al campo hay plata. Para darle plata a la CIDE para que espíe opositores hay plata. Para
subir el bono de 70 a 120 mil pesos, 110 mil, perdón, a los jubilados, o el 7,2 a las jubilaciones, no hay plata. O sea, para los débiles no hay plata. Para bajarles bienes personales a los más ricos de la Argentina, eso sí. Florencia Cariñano, diputada nacional. Bueno, ¿y toda esa plata dónde se va? ¿Por qué no la ponemos en los que realmente la necesitan? En los jubilados, en todo el sistema de discapacidad. Bueno, ahí no. Entonces es un gobierno cruel por donde se lo mire, nefasto, donde la gente de a poco se va dando cuenta, porque una cosa es la esperanza que tenían cuando lo votaron y otra es que ya hoy cobraste el 1 y el 3 ya no te alcanza para nada, el que cobró, el que lo echaron, el que lo suspendieron de Asindar, de Verónica y de un montón de empresas más, bueno, está viendo cómo hace para alguna changuita, porque la verdad que trabajo no vas a encontrar porque ninguna empresa hoy está tomando a nadie, porque este país no produce y porque lo que están buscando es que las empresas que produzcan se reconviertan e importen. Bueno, les quiero decir que con eso sobran casi 40 millones de argentinos. Bien, las voces de la semana, estamos escuchando a Florencia Cariñano, diputada nacional por la provincia de Santa Fe, que fue encontrando un modo discursivo, ¿no? Interesante, hemos hablado bastante sobre esto, de aquel episodio de Gato y Loca, pero más allá de eso, puntualmente, encuentra en esta última referencia algo que creo que está llegando, y creo que el gobierno también lo percibe, y quizá explica lo de la cadena nacional que hoy preguntaba Mariano. Si necesitas cadena nacional es porque algo te está faltando, algo... además estás recurriendo a un instrumento del Estado que querés destrozar, pero más allá de eso, que es que, para esto hay plata y para esto no, ¿cómo es? Me parece que ahí hay una cosa bastante sencilla, que es la esencia de la política. La política es, recursos finitos, manta corta, esto es importante y esto no. Que se puede trasladar incluso a la economía de un hogar, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros como grupo familiar? Bueno, nos falta, gastamos en esto y en esto no. Entonces se establecen prioridades y la sociedad convalida o no convalida las prioridades de un gobierno. Me parece que eso empieza como a mellar un poco y lo resume muy bien Florencia Cariñano. En ningún caso, siguiendo con el ejemplo del hogar, de la familia, dejas sin comer a los abuelos, ¿no? Claro. En ningún caso. Ni cagás a palo a los discapacitados, claro. En ese sentido, digamos, ¿no? Bueno, aparece Luis Toto Caputo una semana que el dólar bajó, no lo vamos a poder, me parece, encarar hoy, creo que la semana que viene va a ser tema, porque las tasas están por el cielo, razón por la cual... volvió la JP, ¿no? Vuelve la JP Morgan. Noticia de hace algunos días ya, pero lo hablamos bastante poco, nos llevó un poco puesto a la sesión en el Congreso y otras cosas, los cierres, pero está claro que vuelve el negocio de la bicicleta financiera sin que nadie lo disimule, de ninguna manera. Cuando hay que rajar, rajan, y cuando hay que venir, vienen y tocan la campana a simple vista. Es bueno recordar que todos los que entran ahora entran para poder irse mejor posicionados. El negocio, el chiste es ese, y el gobierno está convalidando ese chiste. Si entran, dijo una vez Matías, no me acuerdo el apellido, un consultor financiero del rosarino, se me fue ahora, dijo, entran golondrinas pero se van buitres, o sea, se van águila, digamos, ¿no? Vienen como golondrinas los fondos, pero después cuando se van gordos, porque el chiste es irse con más, venir e irse con más, y ese más con el que se van tiene que ver con recursos que le sacan al proceso productivo de un país. Bueno, dicho esto, vamos a escuchar a Máximo Kirchner. Hoy estuvo Máximo Kirchner con Roberto Caballero, aquí en la mañana de la 530, una nota extensa, interesante escucharla en varios aspectos, en la caracterización del gobierno. Se puso algo muy personal después también, cómo se sobrelleva, ¿no? Ser el hijo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, proscripta, y poner arriba de la mesa la proscripción de Cristina, que a veces parece como entrar en un campo de normalidad, que por lo menos a mí me preocupa muchísimo. Pero en un momento determinado hablaron de construcción política y de momentos electorales. Y Máximo Kirchner, es extenso el recorte, no queríamos cortar solamente una frase porque da para equivocar la interpretación. Y me parece que es muy relevante lo que aquí señala, insisto, Roberto Caballero, la 530, Máximo Kirchner. Dale. Yo digo que uno cuando imagina una estrategia electoral
por ejemplo, que es, digamos, el tránsito de donde vas a explicarle a tu sociedad qué querés hacer, tiene que imaginar también que puede perder. O sea, vos tenés que tener una cabeza preparada para saber que la sociedad puede acompañarte o no. Lo que no nos puede pasar es que andemos cambiando de gente o candidatos y se derrumba todo porque no se ganó, porque era solo ganar. Cuando a vos te convoca solo ganar, la consolidación de un proyecto político es muy compleja, porque como te convocó solo a ganar y no se logró el objetivo primario, que era ganar, fin. Ahora, cuando vos planteas esto, dicen no, y empiezan, viste, con todas discusiones, digamos, que he visto a algunos, digamos, pasar desde dureza ideológica a una fragilidad pragmática enorme, y mucho más aún cuando venimos en un proceso que estamos tratando de encauzar, político, que creo que tenemos que seguir trabajándolo, y tampoco uno quiere ser nadie que se entrometa en los planes de nadie, digamos. Hoy la mayor responsabilidad, digamos, la lleva adelante el gobernador de la provincia de Buenos Aires. También escuché que puede un ejemplo, puede ser Jorge Tayana. Ahora, si Cristina me salgo de acá y me dice, mira, no importa, pase lo que pase, hay que ir. No, lo que pase después, bueno, ya cambia y también se discute con todo el espacio político. Pero ¿para qué siempre? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Dónde vamos a seguir en estos registros? ¿O realmente va a haber una discusión, un debate sano hacia dentro de la fuerza política, donde no se utilicen las estigmatizaciones ganadas en largas batallas, digamos, con grupos de poder, para tratar de llevarse 2 puntitos más, digamos, porque si no, no funciona. Si ahora nosotros, si tenemos vocación, digamos, está claro, mis compañeros y compañeras están haciendo en este momento campaña, y cuando me solicitan yo los acompaño y ayudo. Bien, allí el recorte que elegimos de la entrevista con Máximo Kirchner. Voy a dejar para el final lo que creo que es más interesante, y que incluso tomando registro de lo que dice Máximo Kirchner, mirando para atrás, uno podría plantear algunos interrogantes críticos sobre lo que se hizo en otros momentos electorales y quienes lo llevaron adelante. Pero me parece que hay 2 o 3 cosas que son interesantes. Voy de menor a mayor. Habla le pregunta a Roberto Caballero si va a ser candidato, y él dice, mira, la verdad es que hay que poner la candidatura al final de lo que vos querés hacer, de qué es lo que querés hacer, y después en todo caso salir a dar la discusión. Lo menciona Jorge Tayana, porque Jorge Tayana aparece como un candidato que tendría el ok de todos los espacios que confluyen en Fuerza Patria, pero más allá de los nombres propios, dice, bueno, acá lo importante es para qué. El para qué de una candidatura, o el para qué de una elección, o de una fórmula electoral, o de una lista electoral. Después dice, bueno, si Cristina dice, si la referente del espacio dice, vos tenés que ser, no dice, bueno, seré, dice, bueno, lo charlaremos, lo pondremos en consideración y ahí veremos. Y después dice, tampoco es que en una discusión, y voy a agregar algo que no está en el recorte, dice que se encontró en el poroteo con mucha cosa tóxica, con mucha lógica tóxica. Y ahí dice algo, si nos dejamos llevar por estigmatizaciones de grupo de poder, y eso lo metemos en la discusión, en el argumento de cómo nos disputamos lugares, estamos en problemas. Yo creo que hay una referencia concreta a lo que se construyó alrededor de la cámpora y cómo algunos sectores utilizan eso, esa deslegitimación, ese prejuicio, esa estigmatización de algunos grupos de poder, y la ponen en juego en un poroteo interno. Creo que está denunciando eso en concreto. Lo que más me interesa, y creo que puede ser eje, porque lo venimos conversando, es vos armás una estrategia electoral, vos tenés una convicción, tenés un programa, y armás un esquema electoral para eso, y podés perder. Vos tenés que tenerlo en cuenta, qué es lo que proponés en función del momento de la sociedad. Y vos querés ganar, no es que Máximo Kirchner quiere perder, ni está invitando a perder, ni está diciendo que se va a perder. Sobre lo que está reflexionando es sobre la coherencia y convicción de un programa y de los nombres propios, porque después dice, esto está buenísimo, dice, yo he visto a muchos con enorme dureza ideológica después tener mucha fragilidad pragmática. Interesante lo que dice. Bueno, nada, suelto ahí la charla, a ver cómo les cae en este contexto esto que dice Máximo Kirchner aquí en la 530. ¿Quién arranca? No, muy interesante, sin duda. Es cierto lo que decís, son temas que habitualmente discutimos, nos gusta discutir. Y no tenemos posiciones en general, hemos discutido con posiciones distintas. Diferentes en muchos casos, sí, o con matices, por supuesto. Ahí a mí me parece que salgo de Máximo Kirchner por un momento, porque me parece que hace también a lo que él está planteando. En la política argentina, me parece a mí humildemente, suele confundirse
lo electoral con la construcción política. Entonces, se pone en el momento de las elecciones, en el momento electoral, que pone a cualquier fuerza política en un grado de tensión extraordinaria, digamos, se mezcla con la construcción, y la construcción aparece ahí. Y me parece que es al revés. Porque vos podés plantearte, incluso muy pragmáticamente, bueno, ahora, porque eso te desafía siempre, entonces, porque hay quien puede decir, bueno, vos está bien, todo muy lindo lo que decís, pero hay que ganarle a Milei. Y eso siempre mata otra cosa. Entonces, vos podés darte una construcción... Cosa que ese mismo espacio hizo con la elección de Alberto Fernández. Por supuesto. O de Scioli en su momento, digamos, ¿no? Entonces vos podés darte... Y perdió. Vos podés Alberto darte... ganó. Claro, con Alberto ganó. Pero perdió. A la larga a la larga perdimos. Claro, ganó pero perdimos. No, lo que quiero decir es, y cierro con esto y le dejo la palabra a mis compañeros, vos podés darte una elección pragmática, avanzar en una idea de elección pragmática, porque hay que ganarle a Milei, que es algo que no se puede desconocer, no se puede subestimar, hay que trabajar en ese sentido, pero en paralelo vos tenés que seguir avanzando en la construcción política. La construcción política tiene que trascender el momento electoral. Vale para cualquier fuerza política. Y me parece que en este país eso hace un tiempo largo que no funciona. Funcionó muy bien durante muchos años. Todo lo que es la base del peronismo, la base de distintos movimientos históricos en la Argentina, se construyeron gracias a eso, a un ritmo que no cesaba, a una construcción que no cesaba, independientemente de las elecciones. Entonces después llegan las elecciones y vos estás en muchas mejores condiciones para dar esa batalla, pero que no es la batalla de fondo, porque la batalla de fondo es transformar la sociedad. Y en el medio te vienen las elecciones. Y si vos lo tomás de manera únicamente pragmática, bueno, hay que ganarle a Milei, y después hay que ganarle a Macri, y después hay que ganarle a tal otro. Siempre hay que ganarle a alguien. Siempre hay que ganarle a alguien, pero vos no lográs avanzar en la construcción de tu fuerza política, que a la larga es lo que te va a permitir transformar la sociedad. Te diría... con o sin elecciones, digamos, las elecciones obviamente suceden porque estamos en democracia y es la vía, y es la vía por la cual la política transcurre. De Máximo Kirchner. Eso es lo que él está diciendo, pero lo pongo en estas palabras y quiero sacarlo incluso de Máximo Kirchner, porque no le pasa únicamente al peronismo o a la cámpora en este caso. La verdad es que le viene pasando a todos los sectores políticos, a la izquierda también, ¿no? La izquierda, las distintas vertientes de la izquierda, no estoy pensando en la izquierda trotskista necesariamente, estoy pensando en otras vertientes de la izquierda muy arraigadas también en nuestro país, que bueno, entran en la misma lógica, ¿no? En la lógica de, bueno, hay que construir para ganarle a un enemigo que está ahí, y bueno, vos perdés también ritmo en esa lógica electoral. ¿A qué te resuena, Néstor? No, a ver, me parece que, bueno, es obvio que Máximo es un dirigente, es una obviedad, pero ahí marca una diferencia entre lo que es un dirigente, un cuadro y un militante. El dirigente siempre tiene que pensar en una estructura de largo plazo, en ideas, en programas, más allá de lo coyuntural. El tema ahí muchas veces pasa con el militante que se entusiasma mucho, que es más ciclotímico, que cuando se pierde después cuesta recuperarlo. Sí, yo pienso que en la elección que se perdió en la candidatura de Sergio Massa, mucha gente quedó desilusionada, no solo por la derrota, no solo por el mal gobierno que había sido el de Alberto, sino que después cuesta recuperar a esa gente. Y me parece que lo que está apelando Máximo es a pensar en ese largo plazo, donde los dirigentes tienen que estar preparados, por supuesto, para una derrota, para una victoria, y ver cómo hacer como para que la base, los militantes, los chicos que recién se inician y todo, aguanten un episodio, un traspié. No hablando de esta coyuntura que va a pasar ahora entre septiembre y octubre, sino en general. ¿No? Me parece que esa es la diferencia que él quiso marcar. Hay algo que yo escucho mucho en dirigentes políticos, no quiero hacer foco en Máximo, sino en general, pero Máximo recién lo dijo y lo menciona, que Máximo dice que tenemos que ir juntos, pero la pregunta que tenemos que responder es ¿para qué? Bueno, ya esa pregunta creo que ya está limitada a los periodistas. Los dirigentes ya tienen que empezar a responder ¿para qué van juntos? O sea, no quiero más un dirigente que diga, che, ¿para qué van? Vamos juntos, pero ¿para qué? Bueno, decime vos para qué vamos juntos, porque es la respuesta que yo estoy esperando desde hace bastante tiempo y escucho a muchos dirigentes, no solo, insisto, no solo a Máximo, sino a muchos dirigentes del partido, de los partidos nacionales y populares, muchos dirigentes incluso de derecha, muchos dirigentes incluso de la izquierda, diciendo, bueno, ¿vamos juntos para qué? Bueno, hermano, dale, vos sos el dirigente que me tiene que responder esa pregunta.
Yo te la tengo que hacer, vos me la tenés que responder. No es al revés. No es que vos me las haces a mí, yo te la respondo. Si la hacen en voz alta, probablemente quiere decir que hacia adentro es un debate hacia adentro. Empecemos a alargarlo para afuera, ¿no? Sí, porque el tema es convencer. No estoy, por eso quiero salir de Máximo, pero en el corte que ustedes hacen o que hizo la producción, está puesto esta cuestión, ¿no? Vamos juntos para que... Sí. Y respecto de lo que decía Luispa, yo comparto tu observación, pero me parece que no es tan aplicable ¿cómo es? A Fuerza Patria, siempre se me va el nombre, a Fuerza Patria. Recordándolo. Es que cambió tantas veces. Lo cual es un problema. Claro, pero cambió tantas veces de nombre, que ya ahora Fuerza Patria. Se me fue Fuerza Patria. Medio que vale que sean todos lo mismo, ¿no? Frente para la victoria, frente de todos, Unión por la Patria, Fuerza Patria. Por eso, ya es un puede decir cualquiera y ya sabemos de qué estamos hablando. Pero además no tiene tanto sentido, es otro debate, ¿no? Bueno, es otra discusión. Claro. Pero aparte, ¿para qué carajo le cambias el nombre a todos los tiros? Pero eso es un síntoma, no es un... Bueno, escucha, lo que te decía es más aplicable a los gobernadores y a Provincias Unidas, ¿no? Que a Fuerza Patria. Pues Fuerza Patria de última tiene como un horizonte, pero ¿qué lo junta a los gobernadores si no es la elección? Nada más. Si la observación del país que tiene es bastante distante en algunos puntos. ¿Cómo juntás a Sadir con Yarlora o a Vidal con...? No, eso desde ya. Bueno, entonces... Eso desde ya y es puramente electoral, ahí no hay ninguna intención. Bueno, entonces... No, pero yo me refería a otra cosa, intentaba pensar en la construcción de fuerza política mucho más allá, a largo plazo, digamos, porque ahí uno podría, en tren de desmenuzar, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿qué es Fuerza Patria? Bueno, Fuerza Patria, por supuesto, es la cámpora, claro. La cámpora pura. Sí. Por supuesto es el axelismo, ahí hay otra lógica que está buscando cómo hacer política dentro de Fuerza Patria. Tenés el Frente Renovador y tenés otros sectores del peronismo que también están ahí. Además tenés un sector de la izquierda no peronista que también forma parte. Tenés un montón de partidos más pequeños. Entonces ahí hay un montón de preguntas. Pues vos podrías, simplemente en un análisis así a vuelo de pájaro, vos decís, bueno, de estos sectores que acabamos de mencionar, hay algunos que sin duda quieren, pueden y deben recorrer un camino juntos. Porque de verdad tienen un modelo muy parecido de país. Pero hay otros que la verdad es que no tienen mucho que ver. Y ahí aparece el pragmatismo. Entonces vos podés decir, ese pragmatismo es imprescindible, porque hay que ganarle a Milei. Y yo apelo al pragmatismo y está muy bien que hagamos un frente electoral para ganarle a Milei. Pero en el medio... Vos tenés que avanzar en la construcción política, en los barrios, en las fábricas, en las facultades. Está diciendo lo que pensamos todos. A Santiago Cuño, ¿con quién lo emparentás dentro de Fuerza Patria? No sé. A Guillermo Moreno, ¿con quién lo emparentás? Guillermo Moreno. Están adentro. Está bien. Sumo alguna cosita para ponerle... Pimienta. Para empezar a ponerle el nombre propio a algunas cosas, digamos, ¿no? Lo acabo de hacer. ¿Cuáles son las consignas? No, me refiero a otra cosa. ¿Cuáles son las consignas que hoy, o las respuestas que hoy, frente a la coyuntura, tiene que dar una fuerza política que está buscando darle claridad y horizonte a un momento político? Hoy es ¿qué haces con el Fondo Monetario? ¿Qué haces con la deuda? Sí. ¿Qué haces con la deuda? Eso tiene que empezar a ser planteado ya mismo. Está bien, pero... Y eso te ordena un poco el horizonte. Y el otro elemento, sumo, y ahí voy a eso, Luispa, el otro elemento es, ¿cómo vas a hacer para mejorar la calidad de vida de la gente sin que eso signifique mayor inflación? Que te lleva directamente a qué haces con la deuda, eventualmente, ¿no? Pero quiero decir, empezar a darle respuesta concreta a estas cuestiones, porque la primera referencia es Alberto Fernández. Y la pregunta sigue siendo, ¿no hablaron que había que hacer con el fondo? El punto de quiebre, por eso yo te iba a interrumpir, pero vos ya habías aclarado, no estabas hablando de Máximo. El punto de quiebre fue, ¿qué se hace con el Fondo Monetario? Sí, y Máximo se plantó. Sí, después podemos decir un montón de cosas sobre cómo se dieron esas discusiones y demás, pero ahí había una definición muy concreta que si hubiera estado hablada de antemano, no te hubiera generado una enorme cantidad de problemas, y por ahí se seguía llamando Unión por la Patria este espacio, no sé, porque vertientes no sé si contradictorias, pero vertientes con matices dentro de un frente tenés que tener siempre. Por supuesto, porque por eso es un frente. Bueno, claro, y lo que eventualmente en cada momento histórico alguno tendrá más hegemonía que otro y sabrá cómo hacerlo, pero eso lo tenés que saber conservar. Yo estoy de acuerdo, no puedes ir cambiando todo el tiempo ni de nombre, ni de consigna, ni de nombres propios. Ahora, pero es que además acá miro para atrás y no sé si siempre gobernó esta instancia, digamos, ¿no? Porque los nombres propios, Alberto Fernández, Daniel Scioli, hasta el propio Sergio Massa,
no sé si se corresponden con esa construcción de base, con un horizonte, con una conciencia. No sé si quieren el mismo proyecto de país, evidentemente no lo querían. No lo quieren, lo que pasa es que bueno, en un frente vos, para ir ganando elecciones necesitas unir distintos espacios. Ahora yo te hago esta pregunta, ¿no? En relación a lo del Fondo Monetario, que sin duda es uno de los puntos principales que tiene que tener cualquier programa de transformación de país. No sé si es el principal, pero tiene que estar. Pero no tiene que decir qué hacer con la deuda. No. La respuesta tiene que ser, está bien, vamos a hacer esto. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es lo que decía yo. Claro. Pero el problema es que vos te lo plantees cada vez que hay elecciones. Por supuesto. Es lo que vos decías. No podés empezar a pensar un programa, te lo pongo en otros términos, y apelo a Néstor. El Frente Amplio, el PT de Brasil, cada vez que llegan las elecciones se pregunta, ¿qué programa tenemos para la próxima? Sí, no. Vienen llevando adelante un programa con convicción y con las diferencias que tienen cada uno de los sectores que integran espacios que son frentistas, vienen llevando adelante un programa que van construyendo a lo largo de los años. A veces se puede hacer algo, ponele en relación al fondo, y otras veces la correlación de fuerza no te dará, pero está en tu programa. Esto que vos decís, está en tu programa. Quizás resuelve esa contradicción, porque si estás en un momento de fuerza ideológica, te puedes poner un poco pragmático para ganar una elección. Claro. Te puedes poner resultadista. Te pones un poco Lula. Te podés poner te pones resultadista porque tenés y las coyunturas cambian y las necesidades urgentes también. Pero tenés a Lula que conduce. Acá el problema es que no tenés una figura que conduce. Yo hago una encuesta acá, yo creo que hay muchos precandidatos presidenciales o que imaginamos pueden llegar a la elección, que muchos de los que estamos acá no los votaríamos en Fuerza Patria. ¿Qué sé yo? Todos votamos a Axel, yo creo que sí. Todos votamos a Raúl, yo creo que sí. Todos votamos a Máximo, yo creo que sí. Todos votamos a Guado, sí, yo creo que sí. ¿Todos votamos a Massa? Una pregunta que yo pongo punto de suspensión. ¿Todos votamos a Massa? Depende de quién lo conduzca. Bueno, pero si el que gana la presidencia, el que tiene la botonera conduce, no jodamos con eso. Bueno, pero porque previamente venías de un despiole ideológico muy fuerte. Porque tenés que discutir programas, lo que dice Luis, no tenés que discutir. Después, el que va a la presidencia deberá llevarlo adelante y si no será castigado por su propia fuerza. Pero tenés que discutir programas, saber para qué lado vamos a ir, qué vamos a hacer con la deuda. Tenés que ir construyendo qué vamos a hacer con la deuda, qué vamos a hacer. ¿Va a haber amnistía a Cristina o indulto a Cristina? Y probablemente, si vos discutís un programa y tenés una línea muy clara, ganás. Y no solamente eso, sino que de ahí emerge el liderazgo lógico de ese programa. Y tenés una construcción en las bases de otra manera, que no intentás recuperar cada vez que se acercan las elecciones. Dejémonos de improvisar, es más o menos la conclusión de esta charla que estamos teniendo acá. Sí. Dejémonos de improvisar para ver si ganamos una elección. Porque además hay una lógica. A ver si ganamos una elección de chiripa. Llegan las elecciones, salgamos a caminar el territorio. Caminalo los 4 años previo a las elecciones. Caminalo siempre. Ahora está claro que esta discusión, vamos a suponer que es una discusión no saldada hacia adentro, no es esta la discusión que vimos en el cierre de alianzas. No parece ser esta el debate interno, digamos, ¿no? Parece que porque si vos me decís, mirá, no está resuelto, pero tenés un debate interno y está claro que se está discutiendo esto te invita a la participación política, te invita a comprometerte incluso con esa discusión si se abren espacios para esa discusión. No parece haber sido este cierre de alianzas esa discusión. Muchas veces nos reímos de Luis Toto Caputo cuando dice esta vez sí, ¿no? Esta vez sí, este modelo de depredación financiera va a funcionar. Debería ocurrir que cuando se dé un debate nadie nos venga a decir esta vez sí se está discutiendo como se tiene que discutir, esta vez sí se está dando fortaleza ideológica. Pero mirá la diferencia que hay cuando Caputo dice esta vez sí, todos sabemos a qué se refiere, todos sabemos a qué se está refiriendo. Ahora cuando nosotros decimos esta vez sí, nadie sabe a qué nos estamos refiriendo. Es más compleja la discusión, pero está bien, tenés razón, está bien. Bueno, para mí sumamente interesante. Creo que es para celebrar que de conversaciones y entrevistas con dirigentes como Máximo Kirchner surjan estos debates. Absolutamente. Para estar de acuerdo, para no estar de acuerdo, pero enriquece la discusión política, ¿no? Veremos cómo sigue todo, porque se viene la campaña en la provincia de Buenos Aires
y va a estar muy imbricada en las cierres de listas de... Pero mirá la cercanía, 17 de agosto, cierre de listas, 7 de septiembre, la elección en la provincia. Es una cosa encima de la otra. Que si te agarra con fortaleza, te lo comes en 2 pancitos, te agarra con dudas, te mete. Que siempre tenemos que decir, cierre de listas en las nacionales y elecciones en la provincia de Buenos Aires, porque si no se confunde todo este matete. Claro. Así es. Bueno, 5 de la tarde, 21 minutos. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a AM530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. Teresa Parodi presenta Cantar con Todos. Donde recreará temas de su inmensa obra, presentará nuevas composiciones y compartirá escena con otros artistas que admira. Una cita que invita al encuentro, a la comunión. Por localidades agotadas, nuevas funciones. Viernes 15 y viernes 22 de agosto a las 21. Hasta Trilce. Masa 177 Almagro, Ciudad de Buenos Aires. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Jueguen. Invita a AM530. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Irse a la banquina no es necesariamente algo malo. Los viernes a las 21, AM530 busca otros caminos. La Banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23, La Banquina. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad. Siempre. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. ICBC. El futuro nos inspira. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad. Siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Tenemos una entrevista, nuestro entrevistado está en Israel, suponemos que en Tel Aviv, ahora se lo vamos a preguntar, vamos a hablar sobre la pretensión de ocupación de Benjamín Netanyahu respecto de Gaza, el territorio palestino. Le damos un contexto, Néstor, si te parece. Sí, en efecto, en los últimos días estuvimos atentos a esta decisión que toma el gabinete de Israel con el primer ministro Netanyahu, diciendo que la intención es anexar toda la franja de Gaza, cambiando de cuajo el conflicto. Israel siempre tuvo un control del territorio, antes del 2023 inclusive, por mar, por tierra, pero no una anexión que ya vulneraría todo tipo de acuerdo con Hamás. De hecho, Hamás salió a decir que si esto se concreta es un sacrificio directo de los rehenes que quedan con vida en su poder.
Está en línea Efraín Davidi, es profesor de Historia de la Universidad de Tel Aviv, analista político, integra Hadash, que es el Frente Democrático por la Paz, y también es integrante del Partido Comunista de Israel. Efraín, soy Pablo Caruso, estoy con todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas en AM530 aquí en la ciudad de Buenos Aires, con Néstor Restivo, Luis Pablo Gininger y Mariano Hamilton. Muy buenas tardes, noches por ahí, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por llamar. Gracias, Efraín. ¿Estás en Tel Aviv? Estoy en Tel Aviv, sí. Bien. Bueno, Efraín, ¿cómo se está viviendo en estas horas allí en Israel y cuál es tu mirada respecto de esta decisión, o por lo menos de lo que ha comunicado el propio Benjamín Netanyahu sobre la posible ocupación de Gaza? Bueno, yo creo que toda esta decisión del gabinete de este gobierno que es realmente fascista de Israel, ayer a la noche, el debate siguió hasta las horas de la mañana, causa mucha angustia en la población israelí y mucho miedo en la población palestina, especialmente en la Franja de Gaza, y debo decirlo paradójicamente por las mismas razones, porque todo el mundo entiende que esta arremetida que va a durar muchos meses contra la ciudad de Gaza, que es la principal ciudad que hay en la Franja de Gaza, y los alrededores, donde hay cerca de 1 millón de personas, va a significar un tendal de muertos. Y esto evidentemente es una cosa terrible, ya que estamos hablando de un verdadero genocidio del pueblo palestino en la Franja de Gaza, y esta nueva medida que el gobierno de Israel acaba de decidir significa solamente ahondar la tragedia y no buscar algún tipo de finalizarla o terminarla, o sea, es empeorar una situación que ya está muy mal. Efraín, ¿cuál es la medida en concreto? Es decir, ¿qué tipo de acción se ha planteado en el gabinete de Netanyahu? Bueno, hay que ver lo que se comunicó oficialmente, y hay muchas veces que hay cosas que se hacen y no se comunican. Yo debo decir de que Netanyahu no se dirige al público israelí y explica lo que está haciendo, y no es casual, no lo explica porque sabe que la gran mayoría del público en Israel, estoy hablando, la población judía, por no decir también la población árabe, está en contra de la guerra y exige finalizarla inmediatamente, pero lo que se publicó, como fueron las resoluciones de este gabinete, fue de que se va en un primer paso a hacer encercar la ciudad de Gaza, y después, como dice en la jerga oficial, movilizar a 1 millón de personas que están en la Franja de Gaza y las cercanías hacia el sur de la Franja de Gaza, y esto no lo dicen, pero es el temor, con vistas a expulsar a esa población, a esos millones de personas, porque ya hay mucha gente en el sur de la Franja de Gaza, expulsar a aproximadamente 1 a 2 millones de personas fuera de su patria, de su territorio, de su terreno, de su vida. Y evidentemente esto no solamente un crimen contra la humanidad, es un crimen de guerra, si se va a lograr realizar, ya que evidentemente hay mucha presión internacional y hay presión local. Local estoy hablando dentro de Israel, y por lo cual está claro de que no va a ser muy fácil realizarlo, por no decir también la oposición de la población palestina en la Franja de Gaza. Néstor. Efraín, ¿qué tal? Néstor Restivo. La pregunta tiene que ver con el comunicado o las declaraciones que hizo Hamás respecto de esta decisión del gobierno de Israel de anexar Gaza, fue que esto iba a sacrificar a los rehenes que tiene todavía en su poder. ¿No habilita esto a pensar que en el fondo siempre fue esa la intención de un gobierno como el de Netanyahu, de tener a esos rehenes como carne de cañón para sus objetivos políticos? No solamente de carne de cañón, sino simplemente a Netanyahu le sería más le sería mejor que todos esos rehenes, todos esos que están en la Franja de Gaza vuelvan muertos, vuelvan como cadáveres a Israel, para que no abren la boca y no acusen al primer ministro de la masacre que está realizando, del hecho de que se niega todo el tiempo a realizar cualquier tipo de acuerdo que lleve a la liberación de todos los
rehenes israelíes, ya que eso significa el fin de la guerra, y en ese sentido el Hamas tiene razón. En los últimos meses, y estamos hablando de por lo menos en los últimos 12, 11 meses, el gobierno de Israel en forma consistente se negó a hacer acuerdos para la liberación de todos los rehenes, y en el momento que hizo un acuerdo y que se liberaron un grupo pequeño de rehenes, fue el mismo Israel que rompió la tregua el 15 de marzo pasado, y bueno, con todo lo que eso significa, con un tendal de muertos palestinos, o sea, y también hay que decir los soldados israelíes que murieron en esa masacre que no tiene absolutamente ya ningún tipo de sentido, si estamos hablando en un sentido humano, pero sí tiene un sentido político, porque Netanyahu se está jugando su supervivencia política, su gobierno de extrema derecha, y está totalmente impulsado por los sectores más mesiánicos, más fascistas, y que los hay en el gobierno israelí. Recién decías en una pregunta anterior que había una mayoría en el pueblo de Israel, sean judíos, sean árabes, los que viven, los ciudadanos israelíes, en parar la guerra. Ahora, esto se traduce también en, si no hubiese esto que está sucediendo en Gaza, se traduce también en un deseo que haya un gobierno distinto, porque en las últimas elecciones, hace muchos años ya, en general gana la derecha de Israel, los grupos cada vez más fanáticos. Sucede en Cisjordania algo quizá no tan terrible como en Gaza, pero sí en cuentagotas una colonización. Digo, ¿cuál es el pulso de la sociedad israelí respecto del proyecto de Netanyahu y sus aliados? Claro, la cuestión es qué va a pasar en las próximas elecciones. Claro que nadie tiene en claro. Y todo el tiempo se publican encuestas y la coalición de Netanyahu va a perder. Y actualmente el gobierno es un gobierno de minoría, ya que tiene 49 diputados que lo apoyan sobre 120, ya que fracciones ultra religiosas, ultra ortodoxas, judías, han salido del gobierno. Lo apoyaron desde el principio. Por lo tanto, este es un gobierno que está muy, muy endeble, y en Israel se habla mucho de que ahora, que en el mes de octubre, Netanyahu va a anticipar las elecciones que están previstas para el año que viene, para el 2026, por temor a que se desgaste más aún políticamente. Las encuestas le dan a este gobierno de minoría, pero está claro de que esto no significa de que la derecha, que no es Netanyahu, no vaya a ganar las próximas elecciones, está claro, pero evidentemente el sentimiento contra Netanyahu es tan grande, evidentemente si hay elecciones, y digo si hay elecciones, ya que el gobierno está haciendo todo lo posible para que no haya elecciones o para falsificar las elecciones. Esto es lo que se comenta hoy en todos los diarios matutinos de Israel, las maniobras que está haciendo el gobierno para tratar de que las elecciones o no se cumplan, no se hagan, o que sean falsificadas. Bueno, y de vuelta, de acuerdo a todas las encuestas, son muy consistentes ya hace años atrás, que Netanyahu no las va a ganar, y su coalición va a perder simplemente, y hay movilizaciones en Israel todos los días, todo el día. Yo debo decir, yo personalmente, día a día, semana a semana, vamos de movilización en movilización. Y son movilizaciones, digo, masivas. ¿Cómo está impactando, por ejemplo, en Occidente se difunde mucho toda la imagen de las hambrunas, las matanzas? ¿Eso cómo está impactando en la sociedad? Bueno, hay que tener en claro de que la televisión israelí y los medios de prensa israelíes hasta hace pocas semanas atrás o se censuraron o se autocensuraron. Por lo tanto, lo que yo veía, yo personalmente digo en mi televisión, por Al Jazeera o por la BBC o por alguna cadena norteamericana de televisión, en Israel no se veía. Y fuera del diario Haaretz, la mayor parte de los diarios ninguneaban la realidad, o sea, simplemente la ocultaban, la realidad que está la terrible realidad de la Franja de Gaza, o la terrible situación humanitaria. Y bueno, mucha gente tampoco quería verlo, eso, hay que decirlo claramente, pero tampoco los medios de comunicación no lo reflejaban. Cuando ya se hizo tan presente la presión internacional, también los medios locales no tuvieron otro remedio que empezar a reflejar la situación que está pasando en la Franja de Gaza, y esto significó de que una gran parte de la población se dio cuenta de que están siendo
como si fuesen cómplices de crímenes de guerra por el solo hecho que no se oponen a esos crímenes. No sé si lo que digo está claro, pero evidentemente entonces vemos en esta última semana, especialmente, los últimos 10 días, una cantidad impresionante de sectores que publican solicitadas, comunicados, planteando que no solamente hay que acabar la guerra, que ya estaba, el sentimiento existía ya en los últimos meses, sino de que hay que no solamente evitar los crímenes de guerra, sino hay que juzgar a los responsables de los crímenes de guerra. Estamos hablando de responsables israelíes. Entonces ya se puede dar una cantidad impresionante de sectores. El día de anteayer fueron 1000 cantantes y autores y gente que trabaja en la canción, los más importantes cantantes de Israel que sacaron una solicitada de este tipo. Ayer fueron cerca de 300 arquitectos y urbanistas, de los más importantes de Israel. Hoy vi a la mañana una solicitada firmada en el diario Haaretz, firmada por más de 1.200 profesores y estudiantes de la Universidad de Haifa. Tenemos 550 militares de alto rango que existen, frenar la guerra y terminar con las masacres, o sea, y eso incluye también ex jefes del Estado Mayor, que yo no los calificaría como gente de izquierda o gente pacifista, pero evidentemente la sociedad israelí llegó a un punto en el cual ya esos crímenes no se pueden aceptar más, y por lo tanto vemos no se puede decir una avalancha, podríamos decir, de declaraciones y de solicitadas exigiendo poner fin a la guerra. Trabajadores sociales, 600 médicos de universidades y hospitales. O sea, podríamos pasar toda la tarde. Sí, pero evidentemente eso es un dato muy importante y es toda una novedad en el marco de la historia del conflicto. Estamos charlando con Efraín Davidi, docente universitario de historia en la Universidad de Tel Aviv, analista político, integra el Hadash, que es el Frente Democrático por la Paz, y el Partido Comunista de Israel. Efraín, ¿qué sigue? ¿Dónde está puesta para terminar un solo punto, la gente está planteando, exigiendo una huelga general para frenar la guerra. Hay sectores sindicalistas que están planteando eso, claro, están los sectores de izquierda, pero también sectores que no están afiliados, trabajadores inclusive que no son sindicalizados, que están exigiendo la huelga general para frenar y presionando a los sindicatos, especialmente el Istatut, que es muy reacia a hacer eso, para que se declare una guerra general, paralizar la economía israelí, para forzar al gobierno, torcerle la mano al gobierno para dar fin a la guerra. Bien. Efraín, ¿dónde se pone la atención a continuación? ¿Cómo sigue esto puntual, digamos, ¿no? La declaración de Netanyahu, la convocatoria o la presión por una huelga general mientras la guerra sigue adelante? ¿Dónde pone la atención? Mira, la realidad es muy contradictoria, pero todo depende de la movilización en última instancia en Israel, del pueblo de Israel, del pueblo en Israel. Ese es el punto clave, y lo que yo diría es hay que seguir esto, porque si se rompe internamente, evidentemente la presión internacional ya existe, la lucha de los palestinos por sobrevivir existe. Lo que falta acá en la ecuación esta para que finalice la guerra es que toda esta, como dije, avalancha de declaraciones, todo eso se convierta en manifestaciones que ya hay, pero digamos no de decenas de miles, sino de centenares de miles en las calles, y evidentemente se frene la economía para que Netanyahu entienda de una vez por todas que la mayor parte de la sociedad israelí en este momento, no hace un año atrás, digamos claramente, está en contra de la guerra. Efraín, gracias como siempre por atendernos, le mandamos un gran abrazo. Gracias a ustedes. Bueno, Efraín Davidi, docente universitario, analista político, integra el Frente Democrático por la Paz allí en Israel. Néstor. Bueno, me parece lo último fue muy claro, ¿no? Realmente la presión internacional está todo el tiempo. Trump parece no haber dicho nada, todavía no se manifestó sobre el tema. Lo que faltaría es que Naciones Unidas, lo que decimos siempre, tenga una capacidad de
de presión y de ejecución que evidentemente no tiene, pero eso está todo el tiempo en la prensa. Lo que él decía de respecto de escritores, periodistas, docentes, rectores, organismos de derechos humanos, todos también están. El sufrimiento y la resistencia palestina está también. Lo que falta es una movilización interna de Israel para que acabe con este gobierno. Ahora, eso es lo que a la distancia uno no sabe medir bien. Él está ahí, lo sabe mejor que uno, pero que en los últimos años el electorado israelí siempre se fue girando cada vez más a la derecha. Entonces yo no sé cuán real es. Sí, parar este horror, no estoy convencidísimo que la mayoría de la sociedad quiere parar esto. Ahora, ¿cuánto más quiere hacer o no respecto de que haya 2 estados? Volver a la situación anterior. Darle a los palestinos el derecho a tener su propio Estado y su propio desarrollo vital sin el acoso de Israel. Bueno, eso no sé dónde está, y bueno, eso es lo que habría que dirimir. Pero está bueno esto. Si hay una huelga general, por ejemplo, sería, claro que sí. No sé qué apoyo tendrá, pero sería un paso importante para frenar a Netanyahu. 5 de la tarde, 41 minutos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. ¿Quién controla lo que vemos, leemos y pensamos? Este viernes 8 de agosto a las 18 horas te invitamos a la jornada de charla y debate. El proceso de concentración de medios, redes y plataformas digitales en Argentina y la región. 2 paneles para pensar el presente y el futuro de la información. A las 18 horas, nuevo proceso de concentración en Argentina, medios, redes, plataformas, inteligencia artificial y las regulaciones necesarias. Con Guillermo Ruz, Cintia García y Martín Becerra. Modera María Quintero. A las 20 horas, las nuevas regulaciones en la era digital a nivel regional. Con Irene León, de Ecuador. Natalia Benavides, de Brasil, Fernando Sánchez Mejorado, de México, y Fernanda Ruiz. Modera Diego Besiunas. Modalidad presencial, Mateu 130, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Participa, escucha, preguntá, porque la concentración de medios es también una disputa por la democracia. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Las Madres de Plaza de Mayo te invitan a sus cursos de formación abiertos a toda la comunidad. Historia, comunicación, lutería, derecho, movimientos sociales y mucho más. Para descubrir nuevas pasiones e intereses, para construir conocimiento colectivo, anotate. Los primeros cursos arrancan en agosto y se renuevan mensualmente. Precios populares. Para más información, manda un correo a contactounidelasmadres@gmail.com o ingresa a www.madres.org. Las madres siguen resistiendo porque educar es combatir.
AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Muy bien, 5 de la tarde, 45 minutos, y es la cortina característica cuando Mariano Hamilton nos saca a pasear por la historia del deporte. Sí, para entretenernos un rato. Le mando saludos a Piqui Caravario, Abrazo. mi compadre que está escuchando la radio. Bueno, vamos a detenernos en un partido que ocurrió en Wembley hace muchísimos años, en 1951. Ocurrió el 9 de mayo de 1951. Fue cuando Argentina rompe el cascarón, la selección argentina de fútbol rompe el cascarón. Argentina estaba muy aislada futbolísticamente hablando del resto del mundo, también en otros aspectos, pero digamos que en ese momento también futbolísticamente. Desde 1940 a 1951, cuando sucede este partido al que nos vamos a referir ahora con Inglaterra, Argentina había jugado 83 partidos y todos habían sido con Brasil, por Paraguay, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia. No había enfrentado a ningún europeo, ningún africano. El mundo era más grande, ¿no?, de lo que es actualmente. Para poder enfrentar a un equipo europeo tenías que hacer un viaje realmente largo, sí. Ni hablar de un africano, ni hablar de un asiático, ¿no? Pero bueno, Argentina... Pero ¿y el resto de los mundiales? No entiendo. Por eso, el mundial se juega en 1936, sí. 1934, perdón, 1930, 1934 es en Italia. De ahí los mundiales, del 38 es el siguiente mundial que se interrumpen, ¿no? Por la guerra. Del 38 se interrumpen por la guerra hasta 1950. En el mundial de 1950 Argentina no va, el mundial de Brasil, porque dicen que hay un diferendo, porque Argentina quería, Perón quería que el mundial se organizara en Argentina, entonces como se lo dan a Brasil, no quiso ir a competir. Entonces Argentina quedó un poco afuera. Entonces se habla de que esa camada de jugadores eran los mejores del mundo, siempre tenía como ese aura argentina, de que tenía los más lindos, los rubios, los hermosos. Y vamos a jugar, Perón dice, bueno, vamos a ganarle a los ingleses, ya que siempre dicen que somos los mejores, vamos a ganarle a los ingleses. Y Argentina se va a jugar exactamente el 9 de mayo de 1951 contra Inglaterra en Wembley. Es el día que nace el famoso León de Wembley. Estamos hablando de Rugilo, ese arquero de Miguel Ángel Rugilo, el arquero de Vélez. Ataja hasta el viento ese día. Y vamos a escuchar el resumen del partido, vamos a ver, los que están acompañándonos por YouTube van a poder verlo, pero también lo van a poder escuchar los que estaba... Partido amistoso. Sí, partido amistoso, pero el equipo había jugado en España, había jugado en Irlanda. Escucha, esto es cuando llega. Numeroso público aguarda a los jugadores brindándoles su aplauso cariñoso. Descienden los cracks y se redobla el entusiasmo. Trujillo, que maravillara a los hinchas de la cuna del fútbol. Colman, recio zaguero y cariñoso padre. Simes, bravo y estable, conversando con Pesia. Diácono, el pequeño gran capitán. Ahí lo saluda Cámpora, ¿no? Con la Bruna, autor del gol en Irlanda. Allegri y Rugilo. ¿Ese era Muñoz? ¿Te diste cuenta? Sí, estaba José María. Diácono formula declaraciones a los periodistas. El que está de espaldas es Muñoz. Bueno, esto es lo que le pasé a la producción para mostrarles, pero ahora vamos a escuchar la lectura que tiene Mario Boyé de esto, porque es extraordinaria. Escuchen con atención lo que dice Boyé. Esto es una descripción que hace Boyé de aquel partido 15 años después, más o menos. Creo que lo hace en 1967, 68. Escuchen la descripción de Boyé, es extraordinaria, realmente extraordinaria. Préstenle atención. En ese momento gobernaba en el gobierno. Se enteró de que los ingleses tenían el estadio Wembley invicto. Entonces lo llama a Cereijo y le dice, organiza un equipo y vamos inmediatamente a jugar a Londres, vamos a sacar el invito a esos carnes de gallina. Se armó un equipo más o menos bueno. Habla de lo que decía Perón, ¿no? Los ingleses eran todos grandotes. Y el equipo formó con Rugilo, comenzó Colman, Figueira, dos petizos llaman, Diácono, otro petizo, Faina, otro petizo, y Pesia, otro petizo. Adelante Boyé, grandote, Méndez, petizo. Bravo bien, la Bruna discreto y Lustó, pequeño pero muy bueno. Bueno, no me acuerdo ni a cuántos minutos fue, en el primer tiempo fue rápido. Se corre la Bruna y Lustó en combinación, la Bruna tira al centro, de cabeza hago el primer gol,
y empezó el dominio de los ingleses. Era un día nublado. Sofía había hecho la transmisión por radio, no había hecho lo bueno de que no había televisión, ¿no? Transmitía el partido y decía, hoy es un día peronista. Por el día peronista se supone que son los días de sol, ¿no? Y yo cargaba, llovía, y este decía, si es un día peronista, estamos dominando netamente, ya tenían siempre los ingleses. La verdad que empezó el dominio de él intensamente, nos fuimos defendiendo, bueno, teníamos 1-0, faltaban 7 minutos, seguíamos ganando 1-0, nos empatan. Después de córner, Rusilo hace una tajada espectacular para hacer tiempo, la tira afuera. De ese córner se produce un gol, cabecea un centro delantero y hay un inside parado agarrado al poste, era offside. El inglés la mete, el referee era el gol. Lo corrimos al inglés, no hubo caso. Bueno, es extraordinario, pero, perdón, bueno. La descripción de petizo, también petizo. Normal. Y los ingleses la bruna discreta. La bruna discreta. Es extraordinaria, es una definición, es una... Sí, para mí es una joya esto. Y el contexto político también. Voy explicando, bueno, cuando dice Luis Elías Ojita, transmitía y decía que este es un día peronista y llovía. Es extraordinario. Muy bueno. Bueno, les tengo ahora una perlita, si me permiten. Dale. Que es entrenamiento de la selección argentina en la cancha de River en 1958, previo al Mundial de Suecia. Aquí sí está José María Muñoz haciéndole una entrevista, le hace una entrevista primero a Stabile y luego a Pipo Rossi, a Néstor Rossi. Pero lo curioso, aquellos que nos siguen por YouTube lo van a poder ver, es que Stabile le saca el micrófono a Muñoz cuando empieza a hacer declaraciones. Observen. Noticiero TV, amigos, está presente en el estadio de River Plate en la práctica del seleccionado de fútbol que concurrirá mañana a la ciudad de Córdoba con miras a prepararse para el gran campeonato del mundo. Aquí está don Guillermo Stabile observando a sus muchachos y nos va a decir cómo los encuentra. Bueno, como Stabile usted le ve, saca el amigo micrófono. Muñoz y señores telespectadores, el trabajo continúa más o menos bien, ya que faltan en este plantel de esta tarde precisamente una gran cantidad de jugadores considerados titulares o por lo menos suplentes para ir a Suecia debido a lesiones contraídas el domingo en los partidos de campeonato. Esas y otras circunstancias hacen que nuestro trabajo por el momento no sea del todo proficuo. Proficuo. Pero seguiremos luchando. Provechoso. Todo lo posible para Eso que quiere las cosas decir proficuo. se hagan bien. Te miré a vos porque sabía que te iba a gustar proficuo. En los próximos días, trayéndonos aquí al terreno de River todos los jugadores indispensables para que el trabajo sea verdaderamente eficaz. Una sola pregunta más, don Guillermo. Mañana va a ser probado Menéndez. No le larga el micrófono, ¿viste? Sí, tengo la intención de hacerlo jugar como interior izquierdo en Córdoba. Lo he visto jugar en ese puesto antes de ayer y lo ha hecho muy bien. Y como andamos penando por un número 10 eficaz, vamos a verlo en Córdoba si él es el hombre que nos soluciona el problema. Muchas gracias y hasta luego. De nada, hasta luego. Muy amable. Muy bueno. Ahora le va a hacer una entrevista a Néstor Rossi. Le faltaba un 10. A Pipo, ¿no? sí, dice, estamos penando. En la tierra de Maradona y Messi, claro, en el que no habían 58 nos falta un 10. Decía. Bastante mejorado y creo que dentro de poco en condiciones de reaparecer. Bueno, el público desea saber, está ansioso de cómo se encuentra Néstor Rossi y si es posible que el domingo reaparezca en River Plate. Bueno, vamos a hacer lo posible. Yo creo que mañana tal vez practique un poquito de fútbol acá con mis compañeros de River. Hermoso. Y entonces el doctor Cubaro va a dar el veredicto, ¿no? Ahí el viernes que tengo que entrevistarlo. Esperemos que no sea nada y que pueda reaparecer entonces el domingo. Bueno, muy amable, Muñoz, eso es lo que espero yo también. Muchas gracias. Hasta luego. Lo felicitamos por ser flamante papá, ¿eh? Bueno, en ese momento también se choluleaba un poquito con los jugadores, ya estamos viendo. Muy bueno. Bueno, esto es lo que les quería traer. Después Argentina en 1953 recibe a Inglaterra, la convoca a Inglaterra para jugar en el Estadio River, pero esa es una historia que les contaré la semana que viene. Gracias, Mariano. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Bueno, estamos cerrando la semana, de que vuelvan las ideas. Lo que no cierra es la semana política, porque por este rato, el presidente ya hace un rato está en la Casa Rosada, se supone que cerca de las 6 de la tarde, es decir, más o menos
en este rato, comienza a grabar su cadena nacional para tratar de convencer a la ciudadanía de que, o justificar los vetos, ¿no? Después de lo que ha pasado en el Congreso Nacional, yo diría con ese 12-0 que recibió el gobierno en el Congreso Nacional, sabiendo que lo que se viene es un debate y una discusión por los vetos ya establecidos, tema discapacidad y tema jubilaciones, con moratoria incluida. Así que veremos qué plantea el presidente. Siempre va a ser interesante ver el rating, ¿no?, de la cadena. Hace una trampita el gobierno, vamos a ver si la hace hoy también, que es que cancela la medición. Es muy difícil comparar la sumatoria de todo lo que estaba en canales de noticias y en canales de aire para compararlo con el momento en que arranca la cadena. Si hubo apagado. Pero echa la ley, echa la ley, echa la trampa. Lo que se hace se mide por YouTube, como son las visualizaciones también, de YouTube. Entonces ahí se puede como sacar más o menos un registro de cómo viene el asunto. Así que bueno, para saber qué interés veremos qué dice este señor. Despierta en la ciudadanía. La verdad no tengo ningún interés en escucharlo, pero no tengo ningún interés en escucharlo, pues sé lo que va a decir. Es una cadena nacional que debe durar 30 segundos. O sea, va a haber déficit, cero al déficit fiscal. Bueno, está y bien. Queremos que cierren las cuentas, no hay plata. Y váyanse todos a cagar. No porque ahora no dicen más malas palabras. Por la posibilidad de que diga alguna novedad o de que haga otro planteo, va a ser interesante ver qué lectura, aún si repite lo de siempre, qué lectura está haciendo de la escena, ¿no? Él o sus asesores. Claro, podría ser no hay plata, pero evidentemente no es eficaz. A mí me resultó muy interesante lo que preguntabas en el arranque. Sí, ¿Por qué siente el presidente que necesita una cadena nacional? Luis Pá dice porque Majul ya no es tan efectivo. Y el Gordodán y todo toda eso. Su vocería paralela no es tan efectiva. Puede ser. Por eso vamos a ver si insiste con la misma narrativa, ¿no? La misma línea. Bueno, Mariano, muy buen fin de semana. Sigo mandando saludos a mis albañiles, a los que trabajan en mi casa, César. ¿Pero hace cuánto están? No, bueno, van a seguir hasta diciembre. Bueno, le mandamos saludos Diego, todos los viernes. César, Gustavo, Ariel, Yul, todos trabajan. Ya va Mariano para allá con sándwiches de crudo y queso. Hoy hice asado. Ah, muy bien. Todos los viernes. Agendado, ¿no? Anotado. No es solo asado, vamos modificando el menú. Todos los viernes garpollo, digamos. Néstor, el resto de los días. buen fin de semana. La semana que viene, gracias igualmente. Bueno, nos reencontramos, abrazo Luis Pá, por supuesto también. Nos reencontramos el próximo lunes y ya estaremos bien metidos en la semana. Pasen buen fin de semana. Viene Andrea Recupero en la continuidad de la 530. Chau. Nos vamos, gracias por todo. Chau, hasta mañana. En AM530 pasan muchas cosas. Todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Alimentos Cooperativos.